¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Vamos a escuchar este audio, este video del primer mandatario nacional. Voy a dejarlo directamente y luego van mis reflexiones, conjuntamente con los comentarios que nos van a dar. Adelante con el video. Los efectos perversos criminales de las sanciones, del bloqueo, es verdad. Pero así como eso es verdad, también es verdad que algunos dirigentes con responsabilidades concretas como gobernadores, como alcaldes, como ministros, han sido víctimas de otro bloqueo, que es peor aún, el bloqueo mental. El bloqueo mental, y se han alejado del pueblo, han dejado de escuchar al pueblo, se han encapsulado en sus oficinas. Y cuando vienen las elecciones es que salen a buscar los votos. El bloqueo del corazón y de la mente, la indolencia, la incapacidad, la corrupción, la ineficiencia, es peor que el bloqueo gringo. Así lo digo hoy, 1 de diciembre del año 2021. El bloqueo mental, el bloqueo del corazón, la indolencia, la incapacidad y la corrupción es peor que el bloqueo gringo. Bien, dicho esto, escuchando las reflexiones del presidente, yo te pido que tú también me dejes las tuyas, que tú opines sobre por qué a estas alturas el presidente saca estas conclusiones cuando tenemos 5 años llevando la pela de la dura. ¿Por qué a estas alturas el presidente se da cuenta de algo que todo el mundo, cualquier venezolano, por más pequeño que sea, lo percibe? Que es la indolencia, la incapacidad, la corrupción, la falta de transparencia, la falta de instituciones competentes, la ineficiencia. Cualquier cantidad de problemas tiene el país que se han acumulado a lo largo de esto. Ahora el presidente dice al pueblo venezolano que más allá del bloqueo que hace daño económica y desde todo punto de vista, está el bloqueo mental, lo que él llama la incapacidad, la ineficiencia, la falta de solidaridad. Por eso, ustedes han visto en estas elecciones cómo hubo más del 60% que se abstuvo. Por eso, muchos venezolanos castigaron al partido de gobierno en las alcaldías, perdieron 105 alcaldías. Por eso, los votos del PSUV han disminuido a su punto más bajo prácticamente en los últimos 15 años. Entonces el presidente, que no es tonto, sabe que la próxima elección es por su cabeza, es por su cargo, la presidencia de la República, porque el revocatorio ya sabemos que como está la oposición, eso no va a tener vida. Y comienza desde ahora a abonar el camino para que no le suceda lo mismo que a los alcaldes y que a estos 3 gobernadores que perdieron en estados claves. Ahora, no es la primera vez que este tipo de reflexión la hace el gobierno nacional. El presidente está en el gobierno desde 2013 como presidente, pero antes estuvo como canciller, como presidente de la Asamblea. Es decir, él conoce muy bien la administración pública, conoce los problemas. No me va a decir a estas alturas que se hizo el tonto, que está llegando ahí de manera aérea. No podemos creerle esa reflexión, porque aquí no hay supervisión, no hay transparencia. Bueno, fíjate lo de Superlano, eso se cuenta y no se cree. ¿Qué es eso? Corrupción, falta de transparencia, instituciones que no son independientes, que no son autónomas, que no son poderosas, presidencialismo, nepotismo, ventajismo. Todo eso lo sabe el presidente porque él viene de eso.
de ese pozo séptico y no ha hecho muy poco para ir eliminando ese pozo séptico en el cual han metido a Venezuela. Entonces ahora nos sale con que la gente es incapaz, con que la gente es indolente, y yo quiero que me diga el PSV y el gobierno de Venezuela cómo va a ser para transformar la cultura que le han creado en estos últimos 50, 100 años al venezolano, pero sobre todas las cosas desde ahora. De la corrupción, de la ineficiencia, de la falta de probidad, de la incapacidad, de la indolencia, de la falta de solidaridad. Servicios que no funcionan, gobernadores apoltronados, que viven solamente del WhatsApp, de las redes sociales, que están pendientes solamente de hacer los contratos, que les queden las comisiones. Para una vez dejar el cargo, se van inmediatamente para Miami, para Bogotá, para Washington, para paraísos fiscales. No hay persecución, no hay justicia que los llame a dar la cara por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Entonces, claro que el bloqueo ha dañado el país, pero este país lo viene dañando desde la Cuarta República, todo eso que hemos dicho, desde la corrupción, la falta de transparencia, la falta de probidad, la falta de instituciones serias, el burocratismo, la inacción. Maduro sabe que en 2024 hay elecciones y que por ese camino que va el PSV de nepotismo, de ventajismo, de colocar a dedos a la gente, de premiarlos con embajadas, con ministerios, de echarle tierrita a todo, por ese camino que van directamente a la derrota. Eso está claro. Y el que no lo vea es porque no lo quiere ver. Ahora, el drama de Venezuela no es este gobierno, que sí lo es un drama. El drama de Venezuela es la oposición que vendría a gobernar, que es peor que el gobierno. Ese es el drama. Es decir, estamos en un círculo vicioso. Se van los PSVistas, van a llegar ¿quiénes? Interinato, G4, María Corina, gringos, españoles, Unión Europea. Es decir, no hay posibilidades a menos que haya un reseteo. Y hasta ahora no ha aparecido ese hombre que venga a hacer ese reseteo. Porque Chávez llamó a un reseteo. Y después se fue orillando, lo fueron orillando y terminamos en esto que estamos ahora. Bueno, mándame tus reflexiones. ¿Estás de acuerdo con eso que dijo el presidente? ¿Usted cree que el presidente lo va a hacer mejor a partir de ahora? ¿Usted cree que tiene los mecanismos para perseguir a la corrupción, para perseguir a los ineficientes? Mándame todos tus puntos de vista para seguir enriqueciendo este video. Muchas gracias y será hasta la próxima.